El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, aquí estamos como siempre en el enfoque. Hoy vamos a hablar, y como siempre anunciamos en el cartel, en este caso la crisis económica. Crisis económica que, aunque algunos digan que ya estamos fuera de ella, que estamos saliendo de ella, estamos ahí en crisis, seguimos sufriendo. El español de a pie, el canario de a pie sigue sufriendo esos efectos que allá por el año 2008, finales del 2007, empezaban y hasta la fecha. Es decir, que aunque digan que hemos superado el tema, de aquí no se escapa nadie. Vamos a hablar también de esas elecciones que hubieron en noviembre, de esa poca esperanza de gobernabilidad de este país y de todo ese intríngulis. Y para ello tenemos, como siempre, nuestros dos colaboradores, asesores de este programa. A mi izquierda, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Y a mi derecha, pues mi tocayo, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenos días, José. Buenos días, no, buenas noches, que ya vamos adelantados. Vamos más adelantados. Bueno, ellos nos acompañan desde hace muchísimos años. Tanto José Luis como Ramón, bueno, viene siendo nuestros asesores habituales, pues desde la época del foro laboral, que yo creo, si estamos hablando del año 2000 o el año 99, me quedo corto, sí, a lo mejor, sí. ¿No? Entonces llevamos muchísimos años con ellos. Ellos en el 2006 ya adelantaban la futura crisis. Yo se lo comentaba ahora mismo, bueno, pues a un compañero que estaba aquí, fuera de micrófono, que ellos lo que no sabían es que iba a durar tantos años. Ellos calculaban 2 o 3 años aquella crisis y bueno, ya hubieran sido los rapeles del siglo si hubieran dicho también que iba a durar 7, 8 o 9 años. Pero ellos sí es verdad que lo vaticinaban en aquella época y creo que fue un punto para el programa. Y buenas noches otra vez, Ramón, y buenas noches otra vez, José Luis. Buenas noches. Fue un punto para el programa y para el enfoque, ¿no? Sí, vamos, yo creo que
habían indicios, más que augurios, ¿no? que pudiéramos hacer nosotros, habían indicios bastante importantes de los que sacar, extraer información. Lo que ocurre es que quienes tenían que ahondar más en esa cuestión y implicarse más en el compromiso de saber cómo está la situación y saber también cuál es la alternativa, pues no lo hicieron. Pues eso se quedaron a verlas venir, tanto en el ámbito local, en el ámbito regional, como a nivel del Estado, pues se quedaron como pardillos, ¿no? Como si estuvieran en otra dimensión, con otra realidad, otra economía, pagado, ¿no? Y lo hemos pagado con creces, porque aquí, hasta con recargos, diría yo, porque triste, no, hombre, claro, nos hicieron una terrible faena, porque si al menos previene, o sea, la crisis, si es objetiva, porque además tenía un arrastre de carácter internacional, lo cual es irrefrenable. También es cierto que aquí tuvo un plus, ¿no? Tuvo un añadido, debido no solo a esa candidez, ¿no? A esa temeridad por parte de los gobiernos de turno, sino también por los factores internos, ¿no? Es decir, había un factor coyuntural, digo en el contexto internacional, pero que para España era estructural, que era el batacazo que nos dimos con lo de la construcción, fundamentalmente, ¿no? O sea, una falta de previsión, unas alegrías terribles. Aquí cuando se liberalizó el suelo, pues todo el mundo abrió válvula y se produjo el desastre que todavía estamos pagando. O sea, entre ellos, pues, que al final lo hemos pagado duramente. Con creces, pero en muchas vertientes, ¿no? O sea, hablamos en la actualidad. Gobierno en funciones, elecciones que por primera vez en muchos años, o creo que en toda la democracia, ya no son dos partidos mayoritarios, sino aquí se divide el pastel para más. ¿Qué sensación te da de esto? Sobre todo en ese resultado de las elecciones. Hombre, no, a mí personalmente no me pilla de sorpresa. Creo que nosotros hicimos alguna reflexión aquí, más de una vez, sobre que este proceso iba a traernos un estado y un modelo distinto al que ya teníamos de manera estructural, ¿no? Durante casi desde la transición hasta estas fechas, ¿no? Y es que digamos el resurgir de nuevos movimientos y nuevos grupos que surgieron precisamente desde la propia sociedad, o sea, de una iniciativa de la calle, no era un amago, tenía su contenido, y ya vimos el efecto que tuvo en el proceso de las elecciones al Parlamento Europeo. O sea, que un grupo que se había presentado, se había conformado, por decirlo de alguna manera, porque no tenía estructura, no tenía absolutamente nada, simplemente tenía la popularidad que arrancó de los efectos de las reivindicaciones en la calle, ¿no? Y que eso pues tuvo como resultado el que sacaran 5 eurodiputados en ese proceso, lo cual ya indicaba que las cosas iban a cambiar, y creo que lo dijimos aquí, lo dijimos creo más de una ocasión, de que esto iba a ser una cuestión a repartir entre 4, y que esos 4 tenían que arreglarse, porque ninguno iba a tener una mayoría absoluta e incluso una mayoría suficiente para consolidar una confianza, porque bueno, digamos que la ley, en este caso la Constitución, contempla distintas posibilidades para poder conformar un gobierno, para poder ser investido y conformar un gobierno, pero que en ninguno de los casos se da, o sea, en este caso se da la paradoja de que el partido que más votos sacó lo tiene pues meridianamente crudo para poder erigirse como representante, en este caso como grupo de gobierno, ¿no? Y ahí, pues, como se suele decir, de aquellos polvos estos lodos, ahora está de alguna manera en ciernes pues una grandísima incertidumbre. No sabemos en qué va a parar, si al final se conforma un gobierno alternativo a lo que se preveía, o tendremos que ir a elecciones. Lo que sí es cierto es que bueno, que por lo menos nuestras normas, nuestras reglas del juego contemplan las distintas posibilidades, o sea, que no se cree un caos, aunque bien es cierto que dada la situación que atraviesa el país, es doloroso que a más de un mes y medio de celebrarse el proceso electoral no haya todavía una certidumbre, o sea, algo que nos diga, oye, pues por aquí van a ir los tiros. Sí, Me imagino que... Efectivamente, es que el bipartidismo que arrancó desde el principio de la transición, al principio más o menos pues fue funcionando pues, normalmente, porque la gente tampoco se enteraba mucho.
cuando la gente empezó a concienciarse de los problemas políticos y las repercusiones económicas y empezó a ir descubriendo que ese bipartidismo no cubría sus aspiraciones, pues se fue generando un descontento que cada vez fue aumentando hasta que llegó a manifestarse claramente en la calle y materializarse en opciones políticas, que es lo que ha pasado ahora. Era evidente de que el bipartidismo en España no parece que sea la fórmula idónea, que es mejor tener más partidos, pero claro, tener más partidos serios, tener más partidos con una cultura de negociación, porque no cabe otra, de pacto, de olvidarse de que el objetivo no es alcanzar el poder, sino usar el poder para ayudar a los ciudadanos, que de lo que se olvidan todos. Y entonces, en que hay cosas en las que todos tienen que estar de acuerdo, porque son hechos básicos de un Estado. Parece que incluso actualmente no todos están de acuerdo en los puntos básicos mínimos de un Estado, y hay quien plantea autodeterminaciones y cosas por el estilo. Claro, con esos mimbres es muy difícil llegar a una solución satisfactoria, muy difícil. ¿Estamos abocados a unas nuevas elecciones? Con una cierta probabilidad, sí. ¿Resuelve eso el problema? Pues no, porque tenemos una ley electoral desastrosa. Porque ¿qué pasa si vamos a unas nuevas elecciones y sale un equilibrio similar? Nos tiramos otra vez otros 2 meses y así podíamos estar con gobierno en funciones 4 o 5 años, ¿no? Es decir, algo ha fallado. Las normas estaban previstas para 2 que obtenían unas mayorías muy gordas. Y bueno, y luego había pues unos palmeros, como quien dice, que eran los nacionalistas de Cataluña, que vendían carísimo el apoyo en Madrid, cosa bastante rara en un sistema electoral de este tipo, porque al final, si hay un equilibrio absoluto, el que está gobernando es el voto ese de la minoría, pero no gobierna en País Vasco, en Cataluña, no, es que gobierna en toda España. Es decir, ahí hay un choque entre una concepción democrática y la ley electoral tremendo. No es un español un voto, eso no funciona. Eliges partidos, que eso sí fue quizás un lapsus en la Constitución, quizás al principio era necesario porque salíamos de una dictadura, de un sistema muy inestable, pero la democracia consiste en elegir personas, como pasa por ejemplo en Inglaterra. Eliges personas y si no me haces la mayor parte de lo que me has prometido, sabes que en las siguientes elecciones no te nombran porque no te voto. Entonces, controla y es independiente de los partidos. Luego cada uno estará en su partido, pero yo sé que si una persona cumple y que lo va a intentar en serio y dice, oye, pues yo a esta persona me convence. Y no estos trapicheos dentro de los partidos, que hay una élite interna a cada partido que gobierna, que controla el aparato del partido y al final son los mismos. Y además de ello, en la mayoría de los partidos resulta que son gente muy poco preparada, no tienen formación y además no tienen trabajo fuera del partido. Es decir, harán lo que sea para mantenerse cobrando del erario público. La crisis no nos abandona, ¿no? No, porque, no. aunque se ha dicho que ya estamos fuera, aquí fuera... No, eso es un eufemismo. O sea, se utilizan, como ya hemos dicho también en ocasiones, determinados datos macroeconómicos y demás, que más allá de que sean objetivos, ¿no? Porque tampoco se puede uno poner de cara a la realidad de que se hayan producido unos acontecimientos que hayan mejorado determinados aspectos de la economía, pero que lo esencial, lo básico, no está resuelto ni muchísimo menos. Es decir, todavía aquí siguen creciendo las bolsas de pobreza, las desigualdades, los ingresos de las capas sociales más desfavorecidas en todos los niveles, tanto de pensiones como de prestaciones por desempleo, como ayudas, como salarios más bajos. Este gobierno se ha encargado de no seguir la trayectoria de llevar el salario mínimo interprofesional, que es un referente importantísimo a la media europea. O sea, estamos todavía en pañales con ese aspecto. Es verdad que el gobierno anterior, una de las cosas en las que, entre comillas, se equivocó, que hizo bien, pues fue precisamente apostar por eso y dar un salto cualitativo importante en ese aspecto. Y claro, la repercusión de la economía en las capas sociales más desfavorecidas sigue siendo peor, no igual, sigue siendo peor, pero y lo peor aún es que en los segmentos más altos siguen ingresando mucho más también. Es decir, siempre hemos coincidido en que el dinero es el mismo,
Es decir, no hay más o menos dinero, el dinero es el que es, se puede producir más o menos, pero quiero decir que va a estar en un lado o en otro, generalmente. Y en este caso sigue habiendo una tendencia perversa hacia los sectores más favorecidos, es decir, más agraciados. Y tal es así que los últimos datos que hemos conocido, los salarios más bajos no solo no han crecido, han decrecido, y los salarios más altos han subido más de un 3% en este periodo. O sea, lo cual es un dato significativo de que esto está tremendamente mal. Es decir, arreglar esto cuesta, va a costar muchísimo, porque no vale que haya 4 focos o 4 conatos de soluciones con los que agarrarse el gobierno para ganar unas elecciones o intentar ganarlas. Es la realidad que está viviendo este país, y la gente se indigna muchísimo cuando alguien se alardea diciendo que esto va bien. Pero es que mucha gente se lo cree, cuidado. Después hay un segmento de la sociedad que se creen las mentiras, porque alguien sabe mentir muy bien, que es otro de los grandísimos problemas. Por eso de la economía, o es para todos o, amigos, o no sirve, no jugamos. Este gobierno en funciones, que no va a hacer nada, porque aunque diga que puede las historias y tal, y que puede hacer, que no puede, en el fondo está en funciones. Pero esto va a repercutir, el que no se cree este gobierno, el que no haya un gobierno estable, va a repercutir en la economía. Sí, por supuesto que la economía y los movimientos de los que tienen dinero son extremadamente sensibles a cualquier cosa. Nosotros vemos en la bolsa que hubo hace unos años que fue una cosa curiosa, porque la bolsa en España bajó porque había problemas con las viviendas de Hong Kong. Dice, bueno, pero que nosotros que tenemos que ver que hay pocas o muchas viviendas en Hong Kong, pues sí, aquí se retrae. En cuanto aparece la más mínima cuestión, se produce una retracción del dinero, de la inversión y de lo necesario, digamos, del engrase para toda la maquinaria. Entonces, ¿hay un freno en la economía? Sí, porque nadie va a invertir sin saber qué va a pasar aquí. Necesitan certidumbre, más que gobierne este, gobierne aquel, necesitan saber quién va a gobernar y qué es lo que va a hacer aproximadamente. Y entonces eso afecta enormemente a la economía. Es verdad lo que decía Ramón, la economía, las cifras macroeconómicas, es decir, el dinero de toda España junta ha aumentado. Sí, pero el reparto ha sido peor hecho que antes. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Luego, a mí eso de que la economía ha aumentado, pues no me vale del todo. Sí, estupendo que crezca para poder repartir, pero el problema es que falta repartirlo de una forma más equitativa. Crear más trabajo, la gente se lo ha creído y se ha lanzado a una campaña de gasto importante en las Navidades, que ahora habrá que pagar no la cuesta de enero, la cuesta de enero, febrero, marzo y así una serie de meses, porque tendrán que dividir los pagos para poder soportar eso. Es decir, la creación de empleo todavía es lenta, pero sobre todo es empleo de mala calidad. Claro. Aquí, cuando una persona se apunta al trabajo, llega con un contratito, dicen, hemos creado un puesto de trabajo. No es cierto, ese señor tiene un contrato de una semana. O tiene un contrato de un mes, pero trabaja la mitad de la jornada. Eso es medio puesto de trabajo. Eso habría que calcularlo en base a las horas. ¿Cuántas horas al año trabaja un trabajador normal? Tantas. Pues ese número de horas es un trabajo creado. Sin embargo, engrosan las cifras y entonces, claro, la gente se lo cree, se va embalando. Es verdad que a lo mejor antes se retraía y te gastas un poquito más, y eso tiene un efecto multiplicador en la economía, porque la tienda que vende más pues contrata a un empleado que a su vez gasta. Bueno, tiene un cierto efecto, pero no es del todo cierto lo que nos han contado. Queda mucho por recorrer y sobre todo cambios estructurales que hacer para que eso no se convierta en una situación enquistada, que es donde estamos más o menos después de tantos años de crisis. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez. Estamos hablando de esta crisis económica, estamos hablando de España y, ¿por qué no?, vamos a hablar también de Canarias. Hacemos la pausa y enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad.
Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a la crisis económica española. Y como decía Canarias, estos cambios que han habido en Canarias, el gobierno de Canarias, bueno, cambios no de partido, sino de gobernante. ¿Tú has notado algo? Porque esto del gobierno de Canarias, que lleva 20 años gobernando Coalición Canaria, ¿se ven cambios? ¿Realmente son cambios que la ciudadanía lo nota? Hombre, que tengan efecto, no. Si ellos tienen en realidad algún cambio de modelo, pero que tiene que ser sustancial, ¿no? Porque todo ha sido un error durante tantísimos años de mandato, de gobierno, donde siempre ha pivotado el Coalición Canaria, independientemente que haya sido una vez con el Partido Popular, otras veces con el PSOE y tal, pero que ellos han sido los que han pivotado. De hecho, ha quedado claro y notorio que gobiernan siempre ellos. En lo real no se ha dado en ningún aspecto, es decir, se han llegado a grandes acuerdos en el contexto del diálogo social en Canarias, en distintas etapas, porque esto ha sido recurrente. Es verdad que hemos sido modélicos y yo soy fiel testigo de eso porque estuve en las mesas de concertación del diálogo social en aquella época y José Luis también participó en estos foros, estos medios de participación institucional. En el ámbito nacional, cuando íbamos a reuniones intersectoriales y demás, allí se decía, conocían obviamente los acuerdos, los tratados y demás, y ellos decían, oye, tienen unos acuerdos de verdad impresionantes, muy bien estructurados, con una proyección, porque siempre se estaba hablando en un proyecto a 6 años vista, porque son los convenios o las condiciones plurianuales que establece la Unión Europea para financiar, y que buena parte de esos fondos venían de ahí, ¿no? Aunque también venían fondos del Estado y lo que aportaban aquí, incluso hasta lo que podían aportar en el desarrollo las empresas, ¿no? Se metían otros aspectos como la RIC y estas cosas. Pero paradójicamente luego eso no tenía efecto en la práctica. Es decir, incluso no se materializaba prácticamente nada. Llegabas al final de un periodo, es decir, un periodo de 6 años, y tenías que estar devolviendo dinero a Europa porque no eras capaz de ejecutar. Estamos hablando de políticas en todos los niveles, es decir, en creación de empleo, creación de calidad, aumento de la calidad del empleo, de la seguridad en el empleo, del fomento de las empresas, de la economía social, de las infraestructuras, de la innovación de la planta hotelera y la reestructuración, con una serie de parámetros, con fichas financieras. Había una serie de medidas establecidas y con cómo se iba a financiar y quién financiaba. Es decir, era algo maravilloso en el texto. O sea, que era como un libro blanco, pero en el contexto de Canarias. Eso realmente, luego te queda la desesperación de que dices, oye, si es que lo hemos acordado entre todos. Si es que ha sido un consenso, es decir, oye, que sí, que detrás de todo esto ha habido discusión, ha habido lucha, ha habido huelgas generales planteadas precisamente para llegar a ese punto, pero lo hemos conseguido. Y luego resulta
por la ineficacia y la ineficiencia de los gobiernos de turno, pues no ha llegado a materializarse. O sea, se han mirado para otro lado, mezclándose incluso con todos los desgraciados digamos focos de corrupción que han ido surgiendo, ¿no? Y más los que no se conocen, pero que eso también ha tenido mucho que ver, y de hecho también deja bastante entrever a qué se dedican determinados políticos, ¿no? O sea, más que a ejecutar, materializar todas esas líneas de actuación para que demos ese salto cualitativo y cuantitativo que necesita Canarias para igualarse como establecen los parámetros mínimos del marco de la Unión Europea, o sea, a reconocernos como región objetivo 1 y región ultraperiférica, luego no se aprovechan esas sinergias, ¿no? Y al final terminamos pagando doble factura, porque luego ves que el deterioro que estamos hablando a nivel de todo el Estado en Canarias se multiplica, pues tenemos más paro, tenemos más inseguridad, tenemos más bolsas de pobreza, en fin, todo se multiplica. Incluso a la hora de prestaciones, contraprestaciones sociales y demás, también estamos por debajo, porque al tener menores salarios las contraprestaciones también son inferiores, lo cual pues nos deja en una situación de indefensión cuando deberíamos tener una serie de privilegios, ¿no? Claro. Aquí somos privilegiados solamente con el clima y lo otro pues a verlas venir. Sí, lo otro sobre papel. Cuando Europa te manda dinero para hacer algo, tienes los planes, los acuerdos con todas las partes sociales y no te lo gastas, lo único que demuestra es la absoluta incompetencia de los responsables. Es lógico, ¿cómo vas a devolver dinero si te hace un montón de falta aquí? Bueno, eso es la historia durante años y años y años, de que existía, esos dineros no venían porque sí, venían porque éramos ultraperiféricos, porque ya se aceptaba que teníamos más dificultades que los demás y por lo tanto nos hacía falta una ayuda para por lo menos equilibrarnos a los demás. Claro, si eso no se ha hecho bien, ni se ha hecho un modelo económico compatible con lo de Canarias, pero productivo para la sociedad canaria, no productivo por unos cuantos, no se ha hecho, pues claro, la mayoría de los canarios están en inferioridad de condiciones y con peores situaciones que el resto de España, que ya es decir, ya no conviene ni compararse con Europa. Me conformo con compararme con el resto de España, pues estamos mucho peor. Entonces, oiga, algo se está haciendo mal constantemente, pero así es la política, luego la gente elige a los mismos. Es duro, ¿no? Y sobre el pecado va la penitencia, dice el dicho. Ahora mismo, ¿qué se está viendo en el horizonte con este posible pacto que pueda haber? Yo no sé si habrá nuevas elecciones, si habrá, no lo sé, porque ahora mismo también el Partido Socialista, con 90 diputados, su peor resultado en toda la historia de la democracia española, quiere formar gobierno, pero ese gobierno puede ser la pera, ¿no? Porque además está claro que no va a haber un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, está Podemos con una serie de imposiciones, aunque en los últimos tiempos están como, no sé a qué están jugando, sin poca escena, bueno, ellos vienen de la televisión, muchos vienen de la televisión y hacen mucha actuación. Rivera, por otro lado, esto es la pera, ¿no? No, la verdad que las expectativas que se podían tener sobre cuál sería el después, ¿no? En las elecciones, una vez que sabíamos que realmente se iban a mermar esas fuerzas digamos, de lo que era el bipartidismo, que podían tener otro efecto, pero parece que algunas cosas se copian y son malos vicios, ¿no? Son malas copias de lo que pasaba antes, que es mirarse al ombligo, ¿no? O sea, el político que se mira al ombligo no merece para nada estar en la política, obviamente. O sea, el político se vuelca en los intereses de la sociedad. Hasta ahora no se habla de la sociedad, ¿eh? Estamos hablando de bastantes días después de las elecciones, de las votaciones, y no se habla realmente, porque, y José Luis lo decía antes, que aquí no se habla digamos, de los temas de Estado, ¿sí? de las dificultades que tiene el Estado. El Estado, papá Estado tiene que tener unas garantías para que la ciudadanía vea que hay salsa, que haya confianza incluso para poder a proyectarse y demás, ¿no? En todas las vertientes, en todo, tanto en el consumo también, ¿no? O sea, que si la gente se retrae, no hay consumo, también frena la economía, pero si resulta que no pones incentivos y no pones mecanismos para que las empresas también se proyecten, pues tampoco, o sea, no creas confianza en ningún segmento, sino que estás mirándote a ti mismo. Tú ves cómo hablan los partidos de sí mismos cada vez que uno habla de
de lo que ha hecho el que gobierna habla de lo que hizo el otro cuando estaba gobernando. O sea, que esto es inverosímil. Esto el idiotismo. Sí. Pues es idiotismo, es insulto a la inteligencia humana. Es que no estamos para eso. No estamos para eso. Estamos para el que hace oposición. Pues por supuesto ponerle los puntos sobre las ías al gobierno, vigilarlo, controlarlo, exigirle y demás, y el otro, pues con su programa de gobierno tirar para adelante, pero no este tipo de historias que se ve que son de patios de colegio, o sea, que da auténtica vergüenza. Yo tal que ciudadano, que no me considero más que nadie, pero tal que ciudadano, yo me quedo mirando y digo, bueno, ¿y esto realmente qué es? ¿Un teatro? ¿Esto es una obra de teatro surrealista? De la picaresca más tremenda y tal, o esto es real, porque ves cómo se expresan, ves lo que dicen, cómo lo dicen, en qué tiempos lo dicen, y tú dices, esto es impresentable, y nos hace falta eso, rigor, y por eso tienen que cambiar ya no solo los partidos, ¿no? Sino las personas de los partidos, y José Luis hacía referencia antes también, si es que esto tiene que haber una regeneración en todas las vertientes. Porque hay gente que es válida, seguro, pero hay unos cuantos varones por ahí que se dedican a poner el pie en la cabeza a aquellos que tratan de salir, de plantear iniciativas y demás. Y entonces nos quedamos en 33, como se suele decir. Ves que yo lo que veo hoy por hoy, pero digo, en el propio partido que está planteándose como alternativa, que ha sido el que el rey ha propuesto para la investidura, es decir, que es una paradoja, porque el que más votos tuvo se supone que debía ser, pero que le da miedo, porque además le da miedo y además porque eso es cobardía pura. Si tú tienes que enfrentarte al toro, si eres el maestro, ¿no? Y así, hablando en el algo taurino, que no es a lo mejor el más ejemplar, pero bueno, como es la metáfora, si eres el maestro, no mandes al banderillero a capear al toro. O sea, tú tienes que dar la cara. Y él no lo está haciendo, no lo ha hecho, es cobarde. Es decir, usted tenía que salir y ofrecerse al rey para que le proponga y no decir, no, yo no cuento con los apoyos. Bueno, peleátelo. O es que la política no consiste justamente en eso y jugártela. Y no, mientras eres mayoría absoluta, haces lo que te da la gana y llevas al país a donde lo llevaste, que es lo que tenemos, que solamente ha crecido algo de la economía, pero lo demás sigue como decíamos antes. Lo llevas a ese extremo con esa mayoría absoluta que debiste haber hecho cosas mucho mejores, segurísimo, y tenías poder y fuerza y oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Ahora te alías o pretendes que los otros te apoyen. No, los babios los buscas tú, que para eso te eligieron, ¿no? Y además has tenido 7 millones y pico de votos. Pues venga, dile a esos votantes que has tenido que tú tienes la gallardía, la valentía de llegar hasta el final. Pero no ahí escurriendo el bulto, si no puedo plantearme como posibilidad o iniciativa a la investidura, pero tampoco me retiro. Es decir, que como el cuento de Quevedo, ni subo ni bajo ni aquí me quedo. O sea, y así nos tienen a todos, ¿eh? O sea, esa es la pena. Y luego ves el batiburrillo este que he montado ahora, porque a ver qué es lo que sale de esto, qué es lo que sale, porque la verdad que yo tengo hasta miedo, qué es lo que sale, es decir, de este puzzle. Multicolor, multitodo, porque esto no sabe ni cómo meterlo a viaje, pues nacionalismo, extremismo, todo mezclado ahí, pues no se sabe qué es lo que puede sufrir, ¿no? Pero bueno, ni quiero ser alarmista, ni tampoco ser temerario, es decir, que esto va a salir de maravilla, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un pequeño y tupido velo al tema, porque efectivamente, como dice Ramón, pues bueno, de patio de colegio estamos viendo alguien que ofrece gobiernos, que se coloca los ministerios que le vienen bien, los 4 petardos para el resto, los que no quiere, que siempre ha estado bombardeando, o sea, que me da la impresión que todo esto es puesto en escena, que es un poco teatral y tal, y claro, tú dices, bueno, y en manos de toda esta gente está el país pues aviados estamos, ¿no? O sea, que es mala cosa. Vamos a hacer una pausa y llegamos a la parte final de este especial dedicado a esta crisis económica de España. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque y en este especial dedicado a la crisis económica de España, a las elecciones, que yo, por cierto, en el inicio del programa decía las elecciones de noviembre, pero bueno, como siempre fueron en mayo y noviembre, las autonómicas en mayo y en noviembre, pero bueno, este señor de la barba le dio por ponerlas en diciembre a ver si de alguna manera estratégica y tácticamente iban a conseguir más votos. Al final resultó que no. Pues bueno, yo también por el tema de las elecciones dije noviembre, pero bueno, fue en diciembre. Estamos en una situación complicada, con una crisis económica, aunque digan que no. Hablamos, como decía Ramón, en los términos macroeconómicos, pues posiblemente haya subido, pero en la economía de calle, en la economía de a pie, en la de los sueldos, en la de el paro, que vuelves al paro, en la de que te quitan el piso, de que te embargan, que eso estamos igual, y si no peor. El cambio en España de estos partidos, que después al final, yo creo que al final más de lo mismo, esa es mi opinión personal, porque la gente quiere cambios, pero después ves que también lo que sale, al final se manipula todo y al final estamos todos como en casa. No ves nada claro, ¿no? Hombre, es verdad, o sea, tenemos que tener muy en cuenta que lo que ocurre en la política es un reflejo de la cultura social que tenemos, de la cultura de la sociedad. Es decir, un país crece en función del nivel de implicación de la sociedad en la política. O sea, la política no la ejercen solo los que son elegidos, ¿no? para llevar a cabo las acciones. O sea, son como pues la junta directiva, digamos, ¿no? Pero es que los demás no se pueden quedar a verlas venir. Nosotros tenemos la fea costumbre de dejarle todo en sus manos. Y al quedar todo en sus manos, Dios nos libre, con perdón. O sea, es como una cooperativa de trabajo asociado, una empresa de economía social, donde los socios cooperados tienen que estar en la asamblea, tienen que estar en la junta y demás, viendo qué está pasando, qué tienen que aportar, qué tienen que reclamar y demás, porque aquello se les va de las manos. Precisamente aquí no funciona la economía sumergida, la economía social. La economía sumergida sí funciona, por desgracia. Sí, la economía social es estructural, además. Sí, sí. La economía social no funciona por esa cultura que tenemos, sí. Pero pasa en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿eh? La participación de la sociedad, la participación activa no existe, y es debido precisamente a la poca educación que hay de la sociedad en ese compromiso. Es decir, no somos ciudadanos. Realmente yo considero que no somos ciudadanos. Tenemos un derecho que nos da la Constitución, pero de facto no somos ciudadanos, somos súbditos y estamos sometidos, siempre sometidos a la especulación, a la manipulación, a la mentira, al engaño y a que nos roben la cartera y encima se lo agradezcamos con una sonrisa y le volvamos a votar otra vez. José Luis, yo le decía, además hablaba Ramón, incluso porque claro, todos estos cambios, estos nuevos partidos, que bueno, que la gente un poco pues ha tirado de ellos, tal, pero ahora todo este teatro que se ve por ahí, al final algunos se habrán arrepentido, ¿no? Yo creo que no algunos, muchos.
Se habrán arrepentido porque una cosa es lo que te prometen con un cierto populismo, con un mensaje que llega a la gente porque le prometen lo que la gente quiere oír que se va a cambiar, y otra cosa distinta es hacerlo o cómo hacerlo. Porque el cómo es tan importante como lo que se hace, porque si lo haces de golpe y generas una fractura social, a lo mejor vas a tener un problema mayor que el que pretendías resolver, con lo cual eso no vale. Hay una ceguera política. Yo veo que el partido actual del gobierno ahora está dispuesto a dar modificar la reforma laboral, modificar la ley de educación. Oye, si eso lo hubieras hecho de motus propio, seguramente tendrías ahora una mayoría absoluta. ¿Por qué no lo hiciste? Porque hay una ceguera política absoluta, o porque determinadas ramas radicales de cada partido controlan a su gobierno también. Había unos que en la derecha el tema del aborto era una barbaridad y le han achacado a este hombre que solo ha hecho un pequeño retoque. Bueno, en el otro lado le achacan, en la izquierda le achacan también otras historias, y tú dices, pero bueno, es una especie de circo. La conformación del Congreso a mí me pareció un circo. Una le daba el pecho al chiquillo, que sí, o sea, todo el mundo sabemos que ese es un derecho, pero, hombre, ejercerlo allí delante de las cámaras, pues resultaba raro. Los otros que se quejan porque le dan las sillas del gallinero, parece un patio de colegio. Y, oiga, los votos son iguales, te sientes donde te sientes. El otro que le pone los ministros cuando esa era la casta. Oye, pues no te decías tú que ibas contra la casta. Es decir, la gente que se creyó un poco esos mensajes, dice, bueno, sí, yo quería un cambio, pero, hombre, este esperpento quizás no. El problema, como decía Ramón, es que los ciudadanos no pintan más que para meter un papelito allí, y te vas con una sensación de vacío, de decir, ¿y esto es todo? O sea, no existe capacidad de controlar al gobierno los propios ciudadanos, decir, oiga, que como no lo haga bien le planteo una moción de censura, pero no se lo va a plantear la oposición, se lo va a plantear la ciudadanía, claro, porque usted dijo una cosa y ahora hace otra. Y además no lo ha explicado, porque si se explica bien y todo el mundo entiende de que no quedaba otra, dice, oye, pues si no queda otra, no queda otra. Pero no, hay muchísimas cosas que no tienen ningún sentido, y sin embargo ellos viven en un mundo separado, cobran unos sueldos separados, controlan a sus partidos, que son los instrumentos del poder en España, por desgracia, no las personas, y efectivamente en cualquier partido puedes encontrar personas perfectamente preparadas y perfectamente válidas, pero casi ninguna está en las cúpulas del partido. Es más, en las cúpulas hacen todo lo posible para que esos no lleguen allí, porque entonces se nota que ellos no saben. Entonces, es una situación, no se mide el rendimiento, es decir, oiga, usted prometió esto, usted se le contrató o se le votó para resolver estos problemas, ¿cuántos meses ha resuelto? Ninguno. Oiga, despedido. Eso lo haría cualquier empresa. Esto, si el Estado fuera una empresa, hubiera quebrado hace mucho tiempo. No se miden los rendimientos de lo que se hace, los resultados, no me refiero a rendimientos económicos, sino rendimiento económico en algunos casos, rendimiento social en otros. Es decir, pero es que la situación no mejora y va cada vez peor y cada vez peor. Y usted es el gestor, usted no sabe resolver esta situación. No hay forma de controlarlo. Y dentro de 4 años, un poco antes, nos suben la pensión un 0,25, hacen no sé qué, hacen 4 retoques y alquilaran 10 calles y te quieren vender una moto como si los españoles son tontos, fueran tontos. Hombre, algo debe haber, puesto que recaen siempre en la misma piedra y vuelven a votar, y con eso no estoy llamando tonto a todos los españoles, pero un despiste sí que lo hay. Es decir, las ideologías han desaparecido, es decir, no, mire, la ideología está ahí no para imponerla, porque las ideologías históricas ya no se pueden, no funcionan actualmente, pero sí como una especie de guía de decir, oiga, mire, yo esto no lo voy a resolver de esta manera, yo prefiero resolverla de esta forma, que afecto y ayudo a más número de ciudadanos. No, eso no importa. Y se trata del manipuleo del poder, y las comunidades autónomas se les pasa competencias que no debieron pasarse, y una niña se muere en La Rioja porque la del País Vasco no la atiende el hospital, y cosas por el estilo. O sea, son cosas impensables, es decir, cosas. ¿Y quién es el responsable? Evidentemente, directamente los que están allí, pero indirectamente los que de Madrid propiciaron esos sistemas. Eso, ¿dónde radica el nudo gordiano de esta cuestión? En la ley electoral. ¿Pero alguien cree que los grandes partidos van a cambiar la ley electoral de manera que les haga los quite de en medio o los desplace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Complicado. Claro.
¿La crisis algún día, y ya vamos terminando, la crisis algún día desaparecerá? Hombre, no es fácil, no es fácil, yo creo que eso es una de las grandes utopías. Porque esto, vamos ya para 8 años y sigue, ¿no? Porque... Vamos, es que, ¿sabes qué pasa? La crisis es un problema estructural, haya situación de bonanza o no, o sea, desgraciadamente es así, las diferencias siguen dándose. Por eso es por lo que los que se alardean de que la crisis se ha resuelto, se relajan y entonces vuelve otra vez a tal. De hecho no es temerario decir que hay una amenaza de una nueva crisis mundial. Sí, sí. O sea, está ahí, y eso es bastante peligroso porque todavía no se ha recuperado, digo en el contexto global, Sí, sí. no se ha recuperado del golpe que se llevó. Hay países que sí, además que inmediatamente tomaron medidas y digamos que el problema fue más suave, pero aquí para que se resuelva, para que haya una tendencia a que se resuelva la crisis, tiene que haber una solución de la crisis política. Y si no se da ese factor, difícilmente lo otro se va a resolver, porque la ciudadanía no tiene el poder de cambiar las cosas, salvo salir a la calle, y la ciudadanía tampoco sale a la calle. Se nos ha acabado el programa, si no le hubiera pedido la opinión a José Luis, pero ya estamos fuera de tiempo, pero me imagino que... Es muy similar, muy y similar la crisis, además, siempre hay una crisis que además es cíclica, porque la economía es cíclica, pero no se toman las medidas cuando está arriba, que sobra algo, para guardarlo para cuando vengan las vacas flacas, cosa que fórmula que ya se conocía en Egipto, pero en 2000 años no lo han aprendido los políticos, por lo menos en España no. Se nos ha acabado el programa. Hoy hemos aprendido un poquito más sobre esta crisis que nos sigue acompañando a través de esos 8 años que se agrava con esta situación de inestabilidad del gobierno de España, y que pues que el gobierno de Canarias pues se ve que pinta poco y bueno, el partido es el mismo desde hace 20 años y tampoco está solucionando mucho el tema. Pero bueno, nosotros seguimos aquí y RQR, por lo menos para que la gente esté un poco más informada, que es lo que venimos buscando. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Buen asesor de este programa desde hace muchísimos años. Sabes que es un honor. Y para nosotros es un placer tenerte tantos años y tan fiel a este programa. Así podemos decir que somos una familia agnaticia, no consanguínea, pero agnaticia. Efectivamente. Bueno, ya lo definió Ramón. José Luis Díaz, lo mismo. Buen asesor de este programa, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tantos años que llevamos juntos los tres haciendo este programa. Y venimos de otro programa, o sea que veníamos del foro laboral, que nos pasamos al enfoque y aquí seguimos. Y bueno, somos una familia bien avenida, que es importante, y nos llevamos bien y lo pasamos bien, y sobre todo buscamos esa información que en el fondo a los señores telespectadores les hace falta. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene en el enfoque.